En una ocasión mi esposa se fue de viaje y ella tenía un pequeño jardín en la parte de atrás de la casa. Aunque ella no me pidió que regara las plantas, yo fui a hacerlo y me di cuenta que una de las plantas estaba amortecida, con las hojas secas y el tallo completamente doblado. Entonces empecé a regarla y al otro día, cuando mi esposa regresó, ya estaba completamente revitalizada y se había levantado. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Primera de Juan, llegamos a los versículos finales del capítulo 2 y los primeros versículos del capítulo 3 para estudiar el tema de las virtudes del nacimiento divino. A pesar de que la primera epístola de Juan solo tiene 5 capítulos, sin embargo, su contenido espiritual es muy rico. Esta breve epístola transmite algunos de los pensamientos más ricos y profundos de todo el Nuevo Testamento. Incluso, la secuencia de su contenido es maravillosa. Se inicia con la vida divina y la comunión de la vida divina, lo cual se refiere a nuestra participación en la vida de Dios. Luego, continúa hablando acerca de la enseñanza acerca de la unción, la cual es crucial para la experiencia y el crecimiento de cada creyente. Después, habla respecto a las virtudes de la vida divina, las cuales poseemos por causa de nuestro nacimiento divino. Y finalmente, nos muestra que nosotros los creyentes llegaremos a ser la expresión eterna de Dios y su complemento. ¡Aleluya! Este es el contenido maravilloso de la breve epístola de Primera de Juan. Pues bien, hoy hablaremos de todo esto en este mensaje que hemos titulado Las virtudes del nacimiento divino, practicar la justicia divina. Y para que nos colabore con los comentarios, hemos invitado una vez más a Óscar Cordero. Saludos, Óscar. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme, Víctor. Es un gozo participar una vez más en el programa. Óscar, en el mensaje anterior concluimos una larga sección dedicada a la enseñanza de la unción y vimos una gran cantidad de aspectos acerca de la unción. Sin duda, recibí una visión completamente fresca acerca de este tema tan crucial. Y es maravilloso experimentar que la palabra de Dios siempre es fresca y nueva. La enseñanza acerca de la unción termina en Primera de Juan capítulo 2, versículo 27, el cual es un versículo muy conocido y que quisiera leer de nuevo. Dice así: Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Por otra parte, la sección que iniciamos hoy continúa en el versículo 28 del capítulo 2, que dice lo siguiente: Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza y en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Estos 2 versículos nos hablan de que nosotros necesitamos permanecer en el Señor Jesús. De hecho, toda la enseñanza acerca de la unción se basa en permanecer en el Señor. ¿No es así? Así es, Víctor, y como usted ya mencionó, esta nueva sección acerca de las virtudes del nacimiento divino se inicia en el versículo 28 del capítulo 2 de Primera de Juan, el cual nos dice que debemos permanecer en el Señor. También hay otros versículos que mencionan lo mismo, como es el caso de la primera parte de Primera de Juan capítulo 3 verso 6, que dice así:
Todo aquel que permanece en Él no peca. Y luego en el versículo 24 del capítulo 3 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pues bien, todos estos versículos nos dan una idea completa de que nosotros debemos permanecer en Dios y Dios en nosotros, lo cual es el tema predominante en los escritos de Juan. Así es, Oscar. Sin embargo, a la mayoría de los creyentes se nos olvida que la clave de nuestra vida cristiana consiste en permanecer en el Señor. Por lo tanto, pienso que este mensaje será de mucha ayuda para todos nosotros. Bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en la primera sección del mensaje. Adelante. En esta sección, from verse 28 que se inicia con 2:28 through 3:24, y termina en el capítulo 3, versículo 24, the apostle continues. el apóstol continúa describiendo una vida de permanecer en el Señor. Esta es una larga sección que se inicia, se desarrolla y termina hablando acerca de permanecer en el Señor. Esto nos indica que esta sección trata con el tema de permanecer en el Señor. Los versículos nos indican que necesitamos permanecer en el Señor. Y el Señor en esta sección es el Dios triuno. Así que nosotros tenemos que permanecer en el Dios triuno. Pero permanecer en el Dios triuno no es una cosa sencilla, puesto que el hombre es un ser humano y Dios es tan divino como nosotros, seres humanos, podemos permanecer en Dios, quien es tan divino. La palabra griega que se traduce permanecer es menó, lo cual significa habitar, permanecer o morar en Dios. Habitar con Dios está bien y morar con Dios está bien, pero morar en Dios. Debido a nuestra naturaleza humana, quizás nos parezca imposible que un ser humano pueda morar o permanecer en Dios. ¿Cómo podría ocurrir tal cosa? Bueno, en esta sección se recalca el factor básico para que podamos hacer eso. Y este es nuestro nacimiento divino. Para permanecer en el Dios triuno, necesitamos el nacimiento divino. Esta es la razón por la que en esta sección, una y otra vez, se repite la frase el nacimiento divino. En varias oportunidades se encuentran las frases tales como nacido de Él, nacido de Dios, nacido de Dios, nacido de Él. Esto se refiere a nuestro nacimiento divino. Oscar, el segmento anterior nos da la clave para que nosotros podamos permanecer en el Dios triuno. Esto es nuestro nacimiento divino. Sin embargo, antes que hablemos de este tema, quisiera regresar al punto que es muy fácil de ignorar y que está vinculado al segmento que acabamos de escuchar. En los mensajes anteriores, vimos que el capítulo 2 de Primera de Juan nos revela los dos aspectos del Dios triuno, es decir, que los tres de la deidad son uno, pero a la vez tres. Si observamos con cuidado, en Primera de Juan 2:28 se hace referencia a aquel que se manifestará, es decir, al Hijo. Pero si leemos el versículo que sigue, el 29, vemos que Juan usa el pronombre singular Él para indicar que hemos nacido de Él. Y esto se refiere a que nosotros hemos nacido del Padre. Entonces, ¿qué tal si usted nos habla un poco más de este punto? Este es un asunto muy interesante, Víctor. Cuando la Biblia dice que debemos permanecer en Él, entonces, ¿a qué se refiere este pronombre singular Él? Pues bien, pienso que muchos de nosotros damos por sentado que se refiere al Hijo.
teniendo en cuenta el versículo que usted acaba de mencionar en 1 de Juan, capítulo 2, verso 28. Allí dice que cuando Él se manifieste, no seamos avergonzados en su venida. Es obvio que el que viene por segunda vez es el Señor Jesús. Sin embargo, al leer el versículo 29 del capítulo 2, dice que todo el que también practica la justicia es nacido de Él. Puesto que nosotros nacimos del Padre, entonces, ¿a qué se refiere este pronombre singular Él? ¿Se refiere al Padre o al Hijo? Pues bien, necesitamos decir que se refiere a ambos, al Padre y al Hijo. Por lo tanto, nosotros debemos permanecer tanto en el Padre como en el Hijo. Igualmente, podemos leer el versículo 25 del capítulo 2 que dice así: y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. En este caso, ¿a quién se refiere el pronombre Él en este versículo? ¿Quién fue el que nos prometió la vida eterna? Para ello necesitamos leer el versículo inmediatamente anterior, el 24, que dice: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Por lo tanto, el pronombre singular Él del versículo 25 se refiere específicamente al Hijo y al Padre que se mencionan en el versículo 24. Por consiguiente, aunque el apóstol Juan usa el pronombre singular Él, se refiere a ambos, al Hijo y al Padre. Así que necesitamos estar muy claros respecto a que el Hijo jamás puede separarse del Padre. Aunque el Padre y el Hijo son distintos, jamás pueden estar separados. Gracias, Oscar, por esta explicación. Pienso que necesitábamos repetir este punto de nuevo para claridad de los que escuchan este mensaje. La razón por la que Juan habla detalladamente acerca de los dos aspectos de los tres de la deidad es porque él estaba derribando una herejía. Esa herejía era muy predominante en ese entonces y era respecto a la persona de Cristo y relacionada con el Dios triuno. Juan no estaba tratando de iniciar una polémica a través de sus escritos, sino de dejar muy claro que los tres de la deidad son distintos pero inseparables. Este punto es un pequeño ejemplo de la manera como Watchman Nee y Witness Lee estudiaron la palabra, sin dar nada por sentado. ¿Verdad? Así es, Víctor. Y nosotros no debemos ser descuidados y dar por sentado cualquier palabra o frase de la Biblia. Si pensamos que cuando Juan dice permaneced en Él, se refiere únicamente al Hijo, cometeremos una gran equivocación. Es posible que algunas personas piensen que a nosotros nos gusta complicar las cosas y quizás digan, ¿por qué tienen que hablar de todas esas cosas? Sin embargo, nosotros simplemente estamos repitiendo lo que escribió el apóstol Juan, que aparece en la Biblia. El estudio vida es un estudio muy detallado de la Biblia, libro por libro y versículo por versículo. Por lo tanto, a nuestros queridos radioescuchas les decimos que todo esto que nosotros hablamos en el programa es lo que dice la Biblia y no nuestra invención personal. Así es, Oscar. Bueno, regresemos ahora al enfoque de este mensaje, el cual se relaciona con el nacimiento divino como la clave para poder permanecer en el Dios triuno. En el versículo 3 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús dijo lo siguiente: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego en el versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Con estos versículos como base, regresamos de nuevo con Witness Lee y el estudio vida de Primera de Juan.
Adelante. How could we dwell in the triune God? ¿Cómo podemos permanecer en el Dios triuno? Because we have been born of Him. This is Podemos permanecer debido a que hemos nacido de Él. Esto es maravilloso. Esta es la maravilla más grande de todo el universo. ¿Cómo podemos nosotros, los seres humanos que somos pecadores, cómo podemos llegar a ser los hijos de un ser tan divino? Esto es una maravilla. Nada puede ser más excelente que esto. El nacimiento divino no es una doctrina o algo que se experimenta psicológicamente, no, sino que es algo que sucede de manera orgánica en nuestro espíritu. En Juan 3:6, el Señor Jesús dijo: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Alabado sea el Señor, que hemos experimentado este nacimiento. Este nacimiento divino nos trae la vida divina, la cual es la simiente divina. Y esta simiente divina está ahora en nuestro ser. Así que es en esta vida divina que espontáneamente nosotros podemos permanecer en Dios. Ahora moramos en el Dios triuno. No es necesario que nos ejercitemos para morar en Él. Ya estamos en Él. Lo único que debemos hacer es evitar la interrupción. Tenemos que estar atentos para que no dejemos de permanecer en Él en ningún momento. Hemos nacido de Dios y la simiente divina, la simiente de Dios, permanece en nosotros. Así que es por medio de esta simiente que podemos permanecer en Dios. Aunque no es necesario que hagamos nada, no debemos permitir que nuestra permanencia en Él se interrumpa. Esa es la razón por la que Juan nos recalca una y otra vez que permanezcamos en Él. Oscar, sin duda, una gran mayoría de los creyentes han leído el versículo 3 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, que habla acerca de nacer de nuevo. Sin embargo, me pregunto, ¿cuántos están familiarizados con Juan 3:6? Por eso quisiera pedirle que por favor nos comente algo en cuanto a lo que escuchamos en el segmento anterior. ¿Qué le parece? Claro que sí, Víctor. Esperamos que este mensaje sea como un evangelio revitalizador para muchos de nosotros. No puedo evitar contarles una historia. En una ocasión mi esposa se fue de viaje y ella tenía un pequeño jardín en la parte de atrás de la casa. Aunque ella no me pidió que regara las plantas, yo fui a hacerlo y me di cuenta que una de las plantas estaba amortecida. Entonces empecé a regarla y al otro día, cuando mi esposa regresó, ya estaba completamente revitalizada y se había levantado. Les comento esta historia porque a medida que hablábamos acerca de la vida divina, me puse a pensar que este es un asunto completamente orgánico. Muchas veces nos sentimos amortecidos porque hemos dejado de permanecer en Dios. No se trata de que tengamos cierto comportamiento, sino de que recibamos el suministro de la vida divina. Cuando no permanecemos en Dios, somos como una planta que le falta agua, con las hojas secas y el tallo completamente doblado. En ese sentido, debe haber una reacción de nuestra parte que nos haga buscar el suministro de vida para ser revitalizados. No se trata de que cambiemos nuestro comportamiento, sino de que recibamos el agua divina para ser refrescados. Y una vez lo hacemos, sucede algo milagroso. Ya no estamos secos, ya no estamos doblados y somos revitalizados. Esta ilustración es un cuadro que nos muestra que la vida divina es algo viviente y orgánico. El nacimiento divino no es una doctrina o algo que se experimenta psicológicamente, sino más bien es un hecho que ocurre de manera orgánica en nuestro ser. Sabemos que hemos sido salvos eternamente,
pero con mucha frecuencia descuidamos el aspecto orgánico de nuestra vida cristiana. En esos momentos de decaimiento, no necesitamos más enseñanzas doctrinales. Lo que necesitamos es el agua divina. Gracias, Oscar, por darnos esa ilustración tan apropiada. Puedo testificar que a través de los años, muchas veces he recibido el suministro de agua divina a través de este ministerio. Y esperamos que asimismo esa sea la situación para muchos de los que escuchan este mensaje. Bueno, antes de ir al segmento final del mensaje, quisiera leer la parte final del versículo 45 del capítulo 15 de Primera Corintios. Allí dice: fue hecho el postrer Adán espíritu vivificante. Regresemos con Witness Lee y la parte final de este mensaje. When you abide in the triune God, Cuando permanecemos en el Dios triuno, as the all-inclusive, como el Espíritu vivificante, compuesto y todo inclusivo que mora en nosotros, Él nos saturará, Él nos empapará. El Dios triuno se ha procesado y ha pasado por el proceso de encarnación, vivir humano, crucifixión, resurrección, y ahora ha llegado a ser el Espíritu compuesto. Y este Espíritu compuesto contiene todos los elementos de la divinidad, el elemento de la humanidad, el elemento de la encarnación, el elemento del vivir humano, el elemento de la crucifixión, el elemento de la resurrección. Y todos estos elementos se han mezclado para formar un compuesto y son ahora parte del Espíritu todo inclusivo. Y este Espíritu todo inclusivo es como la pintura divina con la cual estamos siendo pintados. Ahora este Espíritu todo inclusivo está en nosotros, dentro de nosotros, ungiéndonos. Todo el tiempo está ungiéndonos, es decir, está pintando todo nuestro ser. Y al pintarnos los elementos de la divinidad, la humanidad, la encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección, todos estos elementos estarán siendo puestos sobre nosotros hasta que seamos saturados de ellos. Y finalmente, todo nuestro ser será empapado con estos elementos y entonces, queridos santos, nosotros finalmente llegaremos a ser su expresión. Lo expresaremos a Él, porque estaremos saturados con Él. Así que a través del nacimiento divino hemos recibido la simiente divina y por medio de esta simiente divina podemos permanecer en Dios para que Él todo el tiempo tenga la oportunidad de saturarnos con lo que Él es. Oscar, sin duda la vida cristiana no es una cuestión de religión o doctrina. La vida cristiana consiste en que los elementos divinos lleguen a saturar todo nuestro ser, a fin de que nosotros lleguemos a ser la expresión de Dios. Entonces, ¿qué tal si usted nos hace un comentario final acerca de este punto? La manera en que los elementos divinos nos saturan es por medio del Espíritu todo inclusivo, que es como una pintura divina que pinta nuestro ser. Cuando pintamos algún objeto, los elementos de la pintura saturan el objeto hasta que éste llega a expresar la pintura. Lo mismo sucede con el Espíritu. Los elementos que están contenidos en el Espíritu todo inclusivo saturan todo nuestro ser, a fin de que nosotros lleguemos a ser la expresión de Dios. No se trata de cambiar nuestro comportamiento, sino de ser saturados con el Espíritu, al permanecer en Dios y disfrutarlo. Y finalmente, no nos expresaremos a nosotros mismos, sino a la pintura divina con la que hemos sido pintados. Por esa razón debemos orar de esta manera: Señor, satúrame, lléname e infúndeme con tu Espíritu. Este debe ser nuestro deseo a diario,
para no expresarnos a nosotros mismos. Al ser saturados con el Espíritu, entonces seremos saturados con los elementos o los componentes del Espíritu. Como hemos visto, estos elementos son las virtudes de Cristo que se añaden a nosotros a medida que el Espíritu todo inclusivo nos unge o nos pinta en nuestro ser interior. Como resultado, se produce una expresión orgánica de las virtudes y los atributos de esta pintura divina. Este es el propósito de Dios y esta es la economía de Dios. Y no puedo más que exclamar gloria al Señor por esta palabra que hemos escuchado en este estudio vida. Así que, Oscar, le agradecemos sus comentarios en el estudio vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias, Víctor. Ha sido un placer participar en este mensaje. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Oscar Cordero, la de Matt Miller, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. Quienes estudian la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues solo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Acuérdese, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.